Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto estar desde acá de Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones. Les saluda el pastor Pedro Legrand, trayendo la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en este día, y quiero que compartamos hoy en relación a algo que es muy importante, y es el sentido de la vista. Nosotros necesitamos pues la vista prácticamente para todo lo que hacemos en nuestro caminar día a día. Necesitamos tener una vista clara, una vista que podamos ver todo claramente, ¿verdad? Hay diferentes tipos de enfermedades que afectan nuestra visión. Hay algunos de nosotros que tenemos problema de ver de cerca, entonces necesitamos separarnos, ¿verdad? Conforme van pasando los años nos tenemos que ir separando más del texto. Entonces hay otros, por el contrario, que son miopes, ¿verdad? Y ya a cierta distancia ya no pueden ver. Entonces se necesita una corrección. Hay otros problemas, como es el de las personas que no pueden distinguir colores, ¿verdad? Y que en el lugar de ver un azul ven un amarillo, un verde, qué sé yo, ¿verdad? Entonces en el espíritu también es lo mismo. Tenemos una visión que tiene que traer el Señor sobre nuestras vidas para aclarar las cosas que el Señor quiere para nosotros. Y entonces vemos al Señor Jesucristo ocupado de sanar a muchos ciegos. El Señor muestra, ¿verdad?, en su evangelio que había un ciego de nacimiento. Y entonces los discípulos del Señor le preguntan: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces dice el Señor, ¿verdad? Ni ellos ni él pecaron, sino que esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, en relación a esto, también el Señor nos habla en la palabra y dice en el libro de Proverbios que un pueblo que no tiene una visión clara, que no tiene una visión profética, va a desenfrenarse, va a perecer, dice incluso en alguna versión. Entonces, es tan importante para nosotros tener una visión clara. Y en esta oportunidad yo quiero compartir un tema al cual yo he titulado Una visión limitada. Vamos a ir a la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 12 en adelante. Dice así, esta es la versión LBN. Y por este motivo, de un solo hombre, incapaz además de transmitir la vida, salieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, como las arenas de la orilla del mar, que no se pueden contar. En conformidad con la fe, murieron todos estos sin haber alcanzado el cumplimiento de las promesas, pero las vieron de lejos y las saludaron, proclamando que eran huéspedes y peregrinos sobre la tierra. La palabra acá nos habla de Abraham, a quien el Señor llamó de un pueblo que estaba hundido, ¿verdad?, en la idolatría. Y entonces el Señor saca a aquel varón para darle una nueva visión. Lo saca de Ur y le dice: mira, sal de tu tierra y de tus parientes a una tierra que yo te voy a mostrar, una tierra que fluye leche y miel. En ese lugar tú serás bendito, le dice. Ensancharé, exaltaré tu nombre, engrandeceré tu nombre, y todo aquel que te bendiga será bendito, y todo el que te maldiga será maldito. Y entonces Dios empieza a tratar con Abraham
¿verdad? Le cambia el nombre de Abraham, padre enaltecido, al de Abraham, padre de multitudes. Entonces el Señor empieza a tratar con su corazón y le empieza a mostrar cuál es el futuro de Abraham, cuál es el futuro, cuál es el propósito de él. Le empieza a activar una visión en su corazón. Entonces el Señor le habla y le dice: mira toda esta tierra, todo lo que te rodea, todo esto va a ser tuyo. Entonces Abraham le dice al Señor: Señor, pero ¿para qué quiero yo todo esto si no tengo un heredero? Eleazar, que es uno de mis siervos, va a ser mi heredero. Entonces el Señor le dice a Abraham: no va a ser así. Yo te voy a dar un hijo que salga de tus entrañas. Entonces, sabemos la historia, ¿verdad?, del nacimiento del hijo de Abraham, ¿verdad?, de Ismael, que era un hijo que nace porque la visión de ellos había sido una visión contaminada. Ellos no tenían ni Abraham ni Sara, tenían una visión clara de lo que Dios quería hacer con Abraham. Y entonces ellos se meten, ¿verdad?, a ver cómo trabajan en esa visión que no entienden en su totalidad. Ellos tienen una visión limitada de lo que va a suceder. Pero entonces viene el Señor y le dice a Abraham: Abraham, no va a ser tu heredero, sino que va a ser Isaac, le dice. Entonces le dice el Señor: sal de tu tienda y mira al cielo, le dice. Si tú puedes contar las estrellas del cielo, podrás contar también tu descendencia. Entonces el Señor empieza a hablar con aquel varón de qué era lo que iba a suceder. Le empieza a mostrar cuál iba a ser la visión para su vida. Entonces resulta, hermanos, resulta ser que el Señor está trabajando con el corazón de Abraham hasta que el Señor le dice: mira, el año entrante, por este tiempo, vas a tener un hijo. Y además le dice: de él va a venir una gran nación. Y esta nación va a ser esclava por 400 años. Pero después de esos 400 años yo la traeré de regreso a esta tierra. Y también voy a hacer juicio en contra de aquella nación que los aprisionó. Entonces, fíjese lo que dice aquí. Hablando de Abraham, ¿verdad?, la palabra. Y por este motivo, de un solo hombre, es decir, Abraham, que era incapaz, me gustó mucho esta versión en este punto, porque dice, era incapaz además de transmitir la vida. Salieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, que no se puede contar. Entonces podemos ver cómo fue el Señor formando esa visión en Abraham, en conformidad con la fe. Fíjese usted que uno de los ingredientes en la visión es la fe. ¿Cómo podemos nosotros seguir adelante si no tenemos fe? Usted sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que nosotros podamos cumplir con lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una visión de futuro, Dios nos está preparando para el futuro. Por esa razón es que cuando yo hablo con los jóvenes de esta casa, yo les hablo sobre el futuro todo el tiempo, de lo que Dios quiere hacer con ellos, de lo que Dios está preparando para ellos. Nosotros tenemos que ver hacia adelante, nosotros tenemos que ver hacia lo que viene, hermano. Y algunos dicen: no, es que todo lo que va a venir es malo, todo lo que viene más adelante va a ser complicadísimo, las cosas se van a poner difíciles. Sí, yo lo entiendo. Yo entiendo que el mundo
no va para nada bueno. Pero además la palabra de Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Entonces, el Señor nos habla a nosotros que tiene un futuro promisorio. Y dice la palabra además, en los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, tal vez para el mundo las cosas no se ven muy claras, pero para nosotros el Señor nos está dando una visión de bendición, una visión de un futuro glorioso. Y dice acá, en conformidad con la fe, murieron todos estos sin haber alcanzado el cumplimiento de las promesas, pero las vieron de lejos y las saludaron, proclamando que eran huéspedes y peregrinos sobre la tierra. Entonces, ellos vieron a la distancia, vieron lo que Dios, se puede imaginar, hermano, eso hace tantos años. Miles de años han pasado desde que Abraham vio la bendición que Dios iba a traer, pero solo la vio de lejos. Solo la vio igual como la vio Lot, ¿verdad? Cuando los campamentos de Abraham y de Lot estaban los pastores de ambos peleando porque la tierra no daba suficiente para sostener al ganado de Lot y al ganado de Abraham. Entonces Abraham le dice a Lot, mira, hagamos algo. Si yo tomo para la derecha, tú toma para la izquierda, y si yo tomo para la izquierda, tú toma para la derecha, pero ya no podemos estar juntos. Entonces se separan, ¿verdad? Abraham y Lot. Abraham le dice, a mí no me importa dónde voy a ir. Tú escoge lo que tú quieras. Y dice la palabra que Lot vio el valle del Jordán, que estaba todo regado, que era verde, era como el Edén, dice, ¿verdad? Era un lugar hermoso. Entonces Lot dice, esto es lo que yo quiero. Bueno, le dice a Abraham, no importa. Y Abraham se va. Y Dios, hermano, donde Abraham está, en Mamre, ¿verdad? El Señor bendice a Abraham. El Señor trae prosperidad sobre Abraham y lo engrandece. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice que no es por la fuerza, no es ni con espada ni con ejército, sino que con su Santo Espíritu. Entonces Abraham tenía una visión clara, una visión de lo que él quería hacer. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que saber que si estamos haciendo la voluntad del Señor, que si nosotros estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas, va a haber prosperidad, va a haber abundancia sobre nosotros. Esto no quiere decir que vayamos, hermano, detrás de lo que son las añadiduras, porque la palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, hermano, el Señor va a ir trazando un camino de bendición para nosotros. Pero si nuestra visión está oscura, si nuestra visión está limitada, entonces no vamos a llegar al lugar donde tenemos que llegar. Es decir, póngase usted que nosotros vamos en un camino y empieza a llover. Y no tenemos parabrisas y se llena nuestro vidrio de agua y de lodo. Y entonces llega el momento en que nuestra visión es tan limitada que tendríamos que bajar nuestra velocidad al mínimo y tendríamos que parar incluso en algún momento. ¿Por qué? Porque la visión no nos da para seguir adelante. Entonces,
así como es en lo material, también es en lo espiritual. Hace algunos años iba yo por un camino una noche y, hermano, había una neblina tan densa que casi no se podía avanzar. Iba como a 20 en el camino y gracias a Dios que me tocó un camino donde había una línea blanca en el medio. Entonces eso me ayudó para llegar al lugar, pero realmente estaba tan cerrado aquello que iba muy despacio. Entonces, cuando nosotros tenemos una visión limitada, no podemos avanzar al paso que el Señor quisiera que nosotros avanzáramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues limpiar nuestros ojos, limpiarlos de toda contaminación, de todas las cosas que hay alrededor nuestro que no nos permiten ver con claridad. Eso es la imagen, tal vez usted no la pudo ver, pero la imagen es un hombre que está limpiando una ventana. Entonces, nosotros muchas veces estamos viendo por una ventana que está sucia y no podemos ver lo que está afuera. Sigamos adelante. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 6. Dice así, permítame, sí, vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 6 y versículo 10. Dice así: entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo, él se cuidó de ir ahí, y esto no una ni dos veces, y se enfureció el corazón del rey de Aram. Aram tenía guerra contra Israel, y entonces el Señor manda a Eliseo a advertir al rey de lo que estaba sucediendo. Dice así, leámoslo de nuevo. Dice: entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo él, se cuidó de ir ahí. Y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho. Y amando a sus siervos les dijo: no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel. Y uno de sus siervos dijo: no, rey señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo: id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo: he aquí está en Dotán. Entonces podemos ver a un hombre como Eliseo, que tenía una visión tan clara, hermano, que el Señor le estaba dando una visión tan clara de lo que estaba sucediendo, que sabía exactamente qué era lo que estaban haciendo sus enemigos. El Señor quiere darnos a nosotros esa visión, hermano, esa visión 2020 que nosotros necesitamos para ver claramente a nuestro futuro, qué es lo que está sucediendo, cuáles son nuestros enemigos. Como dice el apóstol Pablo, yo no soy de los que da golpes al aire, sino que yo sé a dónde tengo que ir, donde pongo el ojo, pongo la bala, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, fíjese usted que dice así: entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: señor mío, ¿y ahora qué haremos? Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces, fíjese usted la certeza del profeta. Estaba rodeado el campamento donde ellos se encontraban.
Pero el Señor le había mostrado al siervo de Dios, al hombre de Dios, qué era lo que estaba sucediendo y contra quiénes eran los que se estaba enfrentando. El Señor le dice a Eliseo: no te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vean. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de carros, de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces el Señor tenía una cobertura angélica alrededor de este varón. Él sabía que no estaba solo. Él sabía por la fe, porque no los podía ver con sus ojos naturales, porque estas cosas no se pueden percibir naturalmente, porque son espirituales y solo el hombre que es espiritual las puede percibir. Entonces Eliseo había recibido esa revelación y entonces dice: yo voy a orar por mi siervo, voy a orar por este varón para que él pueda ver lo que está sucediendo en el mundo del espíritu. El Señor, hermano, está poniendo alrededor de nosotros un ejército de bendición que no va a dejar que el enemigo haga de las suyas en contra de nosotros. ¿Cree usted que estaríamos el día de hoy aquí predicando la palabra si el Espíritu de Dios, si las huestes espirituales de nuestro Dios no nos estuvieran cubriendo? Yo sé sin duda alguna que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Dios nos ha dado a nosotros una guarda espiritual que tenemos alrededor nuestro, hermanos, si no, como le digo, el enemigo mucho tiempo atrás nos hubiera destruido. Y dice la palabra en primer libro de Samuel, capítulo 3, esta es la Reina Valera de 1909. Dice así: y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Eli, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Mire, me gustó mucho lo que dice cómo lo describe esta versión, porque dice que en aquel entonces la palabra de Dios era de estima, era valiosa la palabra que venía de Dios. ¿Por qué? Porque era escasa. En otras versiones dice: porque la palabra de Dios era escasa y no había visión profética. Entonces, aquí dice: no había visión manifiesta. No se manifestaba el Señor a través de visión. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver. Entonces, fíjese usted que el sumo sacerdote, el hombre que tenía por trabajo, por oficio, ministrar al pueblo, había perdido la visión. Entonces el Señor empieza a levantar a otro hombre, empieza a levantar a Samuel para que dirija a su pueblo. Elí había perdido la vista, había perdido lo que él estaba haciendo, ya no sabía lo que estaba haciendo. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió a acostar. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces entendió Elí que Jehová era el que llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces a Samuel: Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. En comenzando, acabaré también, y mostrarle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con presentes. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Mire qué tremendo, hermano, que el sumo sacerdote, el padre de aquella casa, no había podido corregir a sus hijos en la visión que Dios había dado para ellos. ¿Cree usted que ser sacerdote del Dios Altísimo era una cosa sencilla, era una cosa de poca importancia? No, era una gran bendición, y él era el padre de 2 hijos. Y él no pudo transmitirle a sus hijos la visión que había dado, porque dice la palabra que sus ojos se habían oscurecido. Entonces nosotros, hermano, no podemos permitir que nuestros ojos espirituales se oscurezcan, que nuestros ojos espirituales estén cubiertos de telarañas, de suciedad, de hollín, de lo que sea, hermano. Nosotros necesitamos hoy la limpieza de nuestros ojos para que podamos ver lo que Dios trae para nosotros. Eso le sucedió a aquella mujer Ana. ¿Se acuerda la madre de Samuel? Cuando Ana va a orar al templo y se presenta delante del Señor y está orando delante del Señor, Elí le dice: mira, mujer, echa tu vino de ti, porque de plano estás borracha y por eso vienes a hacer esto aquí. Y entonces ella le dice: no, Señor, realmente yo soy una mujer con amargura en mi alma. Y entonces le dice: he venido a orar al Señor para que me dé un hijo, y el hijo que el Señor me dé se lo entregaré a él. Entonces ella tenía una visión clara de lo que Dios quería hacer en su vida y en la vida del hijo que el Señor le iba a dar. Ella lo creyó, ella tuvo fe en lo que estaba delante de ella. Mire, hermano, hay mucha gente que se burla de alguien que tiene una visión. Y, ay, no, vos, de qué bueno puede salir de tal lugar. Pero el Señor, hermano, el Señor sacó a Jesucristo de Belén Efrata, el más pequeño de los pueblos de Israel. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que no está en nosotros, sino que está en Dios levantar o no levantar. Entonces fíjese usted que dice: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás,
¿Cómo sería, hermano? ¿Cómo sería la degeneración de la casa de Elí? Que Dios le dice, mira, no hay cura para tu pecado. Pero yo quiero que usted vea que el pecado de Elí, hermano, no fue realmente no corregir a sus hijos, sino que no tomar por santo lo que Dios le había dado. No tomar la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios a sus generaciones. Es nuestro trabajo, hermano, es nuestro trabajo. A nosotros, los que ya peinamos canas, digámoslo de esa manera, enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y la rectitud del corazón que debe de haber en nosotros. Somos un pueblo rebelde, hermano. Somos un pueblo que de dura cerviz. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros y está trabajando con nosotros. Y Él tiene a bien ayudarnos en este día. Y hoy nos habla el Señor de que limpiemos nuestros ojos para que tengamos una visión renovada y no una visión limitada. Pero sigamos, por cuestiones del tiempo, dice así: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: ¿qué es la palabra que te habló el Señor? Ruégote que no me la encubras, así te haga Dios y así te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Y entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le parece. Hermano, mire la soberbia de este hombre. Mire la falta de amor a su heredad, hermano. ¿Cuánto hubiera clamado aquel hombre con ruegos y con lágrimas a Dios para que Dios tuviera misericordia de él? Mire lo que hizo el Señor con el rey Ezequías. Mandó a Isaías a decirle que ordenara su casa porque de cierto moriría. Pero Ezequías, hermano, en su necesidad, dice, se tornó hacia la pared y ahí, en esa humillación que eso significaba, empezó a clamar al Señor, y el Señor escuchó su voz y le dijo al profeta: ve y dile que yo extiendo 15 años su vida. Entonces, ¿cree usted que Dios no hubiera tenido misericordia de Elí? Usted sabe que fue en lo que sucedió. Se murió Ofni y Finés en la guerra, se destruyó toda la casa de Elí, hermano, y perdieron incluso el arca de la presencia del Señor. Sigamos adelante. Sigamos y vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 9. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía. Bajando a la tierra por las 4 puntas, había en él toda clase de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro e inmundo. Y de nuevo, por segunda vez, llegó a él la voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames
tú impuro. Mire lo que el Señor le dice. El Señor habla con Pedro claramente y le dice: Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y esto sucedió 3 veces. E inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Hace un tiempo yo les hablaba a ustedes en relación a que Pedro era el hombre de las 3, ¿verdad? Del número 3. Y entonces fíjese usted que 3 veces, por si poco fuera, el Señor le habló al apóstol 3 veces y Pedro no entendió qué era lo que el Señor le estaba diciendo. Muchos de nosotros tenemos esa obstinación en nuestro corazón de hermano, hacer nuestro capricho a las cosas que Dios nos dice que hagamos. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere de nosotros. Mire, ya hablamos de Samuel. Cómo Samuel le responde al Señor. Samuel no conocía la voz del Señor, pero cuando llega a conocer la voz de Dios, hermano, se convierte en el profeta de Israel y es reconocido por toda Israel como profeta. ¿Por qué? Porque él siguió al Señor, porque era un profeta que tenía una visión clara de qué era lo que había que hacer, qué era lo que el Señor quería para su vida. Miren, los de la tribu de Isaacar, volvemos a la tribu de Isaacar, eran hombres, hermano, que tenían una visión, que conocían las cosas que Dios quería que Israel hiciera. Ellos discernían los tiempos, ellos sabían en qué tiempo estaban viviendo, tenían una visión clara, ellos estaban, pero ¿cómo se hace para tener una visión clara? ¿Cómo hacía, hermano, la tribu de Isaacar para tener una visión clara? ¿Cree usted que solo era de soplar y hacer botellas y decir tal cosa? No. Tiene que haber una búsqueda en el corazón del hombre, hermano. Tiene que existir una búsqueda en nosotros para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Por supuesto que el Señor se manifiesta a quien Él quiere, porque Él, hermano, no está esperando en nosotros. Y si Dios esperara en nosotros, estaría la cosa seria. Pero Dios hace como Él quiere. Y de nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre como tú. Y conversando con él, entró y halló mucha gente allá reunida. Y les dijo: vosotros sabéis que para mí, mire la mentalidad de Pedro. ¿Qué le había dicho el Señor en la visión? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pero Pedro seguía, hermano, con aquella férrea condición judaica en su mente. Y le dice, y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Pedro había comprendido al final lo que Dios quería hacer. Aparentemente, Pedro tenía una visión más clara de lo que Dios quería, pero su visión era limitada, porque Pedro no había entendido. Pedro no había entendido, hermano, que el Dios que hizo los cielos y la tierra no solamente era el Dios de Israel, sino que era el Dios de toda la humanidad, de gentiles como de hebreos. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues,
¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y mientras Pedro aún hablaba, este es el versículo 44, dice así, hablaba estas palabras. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar lenguas y exaltar a Dios. Y entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, al igual que nosotros lo hemos recibido? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, y entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Se puede imaginar el movimiento que había en el corazón de Pedro, que limitadamente no podía comprender en su totalidad lo que estaba sucediendo. Vayamos a Hechos capítulo 22 y versículo 6. Esta porción nos habla sobre la conversión del apóstol Pablo y dice así: y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije, miren lo que Pablo le pregunta al Señor: ¿qué debo de hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Tienes que llegar a tu Damasco. Tienes que llegar al lugar donde el Señor hable a tu corazón. Tienes que llegar a tu Damasco, a ese momento en que el Señor trate contigo, se te aparezca a ti, hermano. Es que mira, pues, esto no es una cuestión de tal vez quiero o tal vez no quiero. No. Esta es una necesidad de todos nosotros, de que el Señor se nos haya aparecido. ¿Por qué razón? Si el Señor no se nos aparece a nosotros en nuestro Damasco, hermano, nosotros nunca vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y no hay cosa peor que un cristiano ciego. No hay cosa peor que un cristiano que no tenga una visión y que no sepa para dónde va y que esté toda la vida dando vueltas en círculo por el desierto de su vida. El Señor quiere hoy darnos a nosotros una dirección y decirnos: por este camino es por el que tienes que ir, por este lugar es el que tienes que ir. No puedes estar siendo guiado por la ley, por el pasado. Tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tu mente. Joven, en este día yo te digo, el Señor tiene una visión para tu vida. Pídele al Señor que Él te hable, que te muestre cuál es el futuro para ti, qué es lo que Dios tiene preparado para tu vida. Tal vez el Señor te está llamando a un ministerio, tal vez el Señor te está llamando a ser un hombre en una empresa, para ser un hombre que tenga una disposición para muchas cosas. No te quedes en el camino. No te quedes a medias.
No, pero es que mire, pastor, yo ya soy cristiano, yo amo a Dios. Sí, gloria a Dios por eso. Qué bendición que ames a Dios. Pero todos los que Dios llamó en la palabra, hermano, no los llamó para hacer un adorno. Ninguno de los que el Señor llamó no les dio una visión. Jeremías, antes que fueras formado en el vientre de tu madre, yo te escogí. Te aparté para mí y te di por profeta a las naciones. De una vez, hermano. No anduvo con, mira, fíjate que tu salario va a ser este y vas a tener vacaciones y plan de seguro y vas a tener esto y vas a tener... No. El Señor no le dijo nada de eso a Jeremías. El Señor le dijo, Jeremías, vas a ser mi profeta. Te guste o no te guste. Ay, no, es que Señor, mira, cada vez que yo hablo, mi boca para mí es menosprecio, para mí es maldición de la gente. Bueno, ¿y a ti qué te importa? Que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Eso nos habla. Te habla a ti, hermano amado, hermana amada, que debe de haber una convicción en el llamado que Dios te dio a ti. Como te digo, ese llamado no es por gusto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No tener una visión limitada. Dile al Señor, Señor, guíame. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si tú me llamaste a ser una maestra de niños, levántate a ser una maestra de niños. Si el Señor te llamó para ser una danzarina aquí, si te llamó para ser una mujer que integre la alabanza, un hombre que integre la alabanza, prepárate, hermano. Prepárate. Porque el Señor te quiere usar. Si a todos nosotros en esta casa el Señor nos hablara de esta manera y nos dijera, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer, todos estaríamos haciendo lo que tenemos que hacer. Todos tendríamos una visión en común y esta casa crecería, hermano, como debe de crecer. Pero yo sé que a través de la palabra que el Señor nos habla, que hoy nos exhorta el Señor a seguir la visión. Borra, limpia tu ventana, la ventana de tu vida, para que puedas ver lo que el Señor tiene para ti. Y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije, mírenlo, la pregunta de Saulo, hermano, no tenía ni 10 segundos de haberse convertido al Señor. Y lo primero que le pregunta Saulo al Señor es, ¿qué debo de hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Miren las palabras escogidas por Pablo. No dijo, y ahí se te va a decir. No, el Señor le dijo, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado. ¿Qué quiere decir ordenar, hermano? Tiene dos significados, al menos en español. Ordenar es dar una orden a alguien, número uno. Y número dos, poner orden en algo. Entonces, a Saulo el Señor le está hablando y le dice, mira, yo ya di la orden de lo que tienes que hacer. Ahora, ordénalo. Ordena tu vida. Levántate y entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz,
Los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Aleluya. Entonces, mire, hay algunos en esta casa que tenemos que llevar de la mano a los que no tienen una visión clara, porque el Señor les va a abrir sus ojos. Si usted está acá y conoce a algún hermano que no tiene una visión clara, guíelo, ayúdelo. Sigamos adelante. Hechos 22:12 dice: y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Mire qué precioso, hemos hablado mucho de Ananías, que esa palabra que el Señor pone en los labios de Ananías, poderoso hombre de Dios, hermano. Una palabra le dijo a Saulo, de parte del Señor, recibe la vista. Y Saulo recibe la vista, hermano. Vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y miré. Se le esclareció la visión a Saulo. Le fueron quitados, dice, unas cosas que tenía como que parecían escamas sobre sus ojos. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad. Aleluya. Mire qué lindo, hermano, que el Señor te haya designado a ti también para conocer su voluntad. El Dios de nuestros padres te ha designado para conocer su voluntad y para que veas al justo. ¿Quién es el justo? Cristo. Entonces, ¿a quién veía Saulo? A Cristo. Y oigas palabras de su boca. Gloria a Dios. Hermano, como diría aquel corito, ¿verdad? Este trabajo sí me agrada, matatero, terola. Eso es lo que anhelamos todos, que debemos de anhelar, hermano. Que Dios hable a tu corazón. Que el Señor, Dios de los ejércitos, Jesucristo, su Hijo amado, se nos aparezca y nos muestre su voluntad para nuestras vidas. Porque testigo suyo serás. Mire, ahorita viene la encomienda que el Señor le da a este varón. Porque testigo del Señor serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pero si no hemos visto y oído algo, hermano, si en el lugar de escuchar el mensaje nos ponemos a dormir, entonces, ¿testigos de qué vamos a ser? Si estamos dormidos, hermano, ¿qué vamos a testificar? Pero si hemos visto y oído algo, no que como dice, que no le digan, que no le cuenten, porque tal vez le mienten. Pero si nosotros lo hemos visto, ¿cómo podemos negar lo que hemos visto o oído? Y yo dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba también yo, dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: ve
porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Entonces, el Señor habla con Saulo y le da una visión de su ministerio y le dice: tu trabajo no va a ser aquí en Jerusalén, tu trabajo no va a ser en Damasco, tu trabajo es con los extranjeros, con los que no son israelitas. Gálatas 1:15 dice, este es Pablo hablando, escuche lo que dice Pablo: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo a mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Al principio, yo no le pregunté a ninguno qué era lo que tenía que hacer. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, después de 14 años, qué tremendo, pasaron 14 años, hermano, y Saulo recibiendo de parte del Señor, Saulo recibiendo una visión más clara cada día. Y entonces, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Es decir, él hizo una reunión, él pidió una reunión con los apóstoles, él pidió una reunión y dijo: he estado trabajando y he estado recibiendo la revelación del Señor. Ahora lo que necesito es que me oigan estos señores. Ellos que son los que estuvieron con el Señor Jesucristo desde el día de su bautismo hasta que fue llevado al cielo. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que yo predico entre los gentiles. Yo les presenté la visión que el Señor me dio para los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Cristo nos ha dado libertad, hermano. Cristo no nos quiere como esclavos, sino siervos por amor. Quien sirve por amor, sirve con gozo. Quien sirve a la fuerza, sirve por un salario. Pero nosotros no somos asalariados, hermano. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. En todas partes, en todas las congregaciones de la tierra, hay falsos hermanos que quieren someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio
permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. El mismo apóstol Pablo dice, ellos eran lo máximo. Pero para mí, lo único que me importa es que Dios me escogió a mí, porque Dios no hace acepción de personas. Gloria al Señor. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Nada. Todo se lo había enseñado el Señor a Saulo. El Señor le había dado una visión que no era una visión limitada, sino que era una amplia visión para conquistar a todo hombre para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermano, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Mire pues, a Pedro, a quien se le había revelado el evangelio a los gentiles, se volvió a los judíos. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al final dice Pablo, bueno, Pedro tiene su visión, yo tengo la mía. Si Pedro quiere quedarse con los de la circuncisión, gloria a Dios. Pero Dios me levantó a mí para servir a los gentiles. Y por esa razón, hermano, es que hoy estamos nosotros aquí. En este día estamos nosotros aquí porque hubo un hombre que tuvo una visión clara. Saulo de Tarso, conocido también como Pablo. Dios abrió sus ojos y Dios hoy abre nuestros ojos para que veamos más allá de lo que es aparente. El Señor nos dé una visión amplia, nos dé una visión sin límites, nos dé una visión profunda y que la podamos cumplir. Dios está dando una visión para esta casa muy amplia. Hay muchas cosas de las cuales Dios nos ha hablado. Hoy te digo, hermano, no tengas miedo, no tengas temor en tu corazón al futuro. No tengas temor porque dice la palabra que la mujer virtuosa ve hacia el futuro y le sonríe. Y nosotros somos esa mujer virtuosa que le sonríe al futuro. Porque el plan de Dios es de bendición para esta casa. Porque el plan de Dios es de bendición para tu vida. Hoy el Señor quiere que sueltes todas aquellas cosas que están a tu alrededor, que están puestas en desorden, para que no veas con claridad lo que Dios tiene para ti. Como dice ese dicho popular, ¿verdad? Entre menos bulto, más claridad.
Entonces el Señor quiere aclarar nuestra visión hoy. Quiere darnos un propósito en la vida, hermano. Y mire, tal vez yo soy repetitivo en esto, pero no soy yo. Es el Espíritu Santo que opera en mí para que hoy hable a su corazón y el Señor tome el control de nuestras vidas y nos podamos extender hacia lo que viene. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Déjeme orar por su vida. Padre bendito, Dios de misericordia, en esta hora, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están al alcance de mi voz, que escuchan este mensaje o que lo pueden ver por los medios. Yo te pido, Señor, en las naciones de la tierra que les bendigas. Señor, que traigas una revelación a sus corazones, Señor, y quites toda visión limitada de sus vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano, y estamos siempre acá bendiciendo su vida y esperando volvernos a encontrar pronto. Tenga paz.